noches a todos. Son las 7 de la noche con 1 minuto en la Ciudad de México. Y nuevamente es un placer saludarlos de parte de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Pie Diabético para presentar nuestra sesión académica, la primera sesión académica del mes de junio. Esta noche tenemos un invitado espectacular, un invitado de lujo para México y para Latinoamérica. Él es el doctor Carlos Alberto Calderón Rivero. El doctor Calderón es médico y cirujano por la Universidad Metropolitana. De alguna manera, Juan N. Corpas, una maestría, un máster en epidemiología. Él es diabetólogo, también es el expresidente de la Federación Diabetología Colombiana, es el actual vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, ALAPID, es vicepresidente de la Coalición Colombiana por la Diabetes Mellitus tipo 2 y es el director fundador de la Fundación Santandereana de Diabetes y Obesidad, mejor conocida como FUSANDE en toda América Latina. El doctor Calderón es un experto en el tema que vamos a abordar la noche de hoy. Es un experto en los conceptos nuevos clínicos de aplicación para los pacientes diabéticos en una, si no es que en la más importante de las complicaciones que el paciente diabético presenta, que es la neuropatía diabética. Y para mí, dentro de todo este marco importantísimo del currículum del doctor Calderón, es para mí lo más importante decirle que además de todo esto, es un gran amigo de Amexipied, de ALAPID, de México y mío personalmente. Y es para mí un privilegio presentar a ustedes al doctor Calderón esta noche con un tema muy interesante que son los avances en relación al manejo de la neuropatía en el paciente con pie diabético. Sin más preámbulos, doctor Calderón, la pantalla es suya. Le agradezco con el alma el que haya aceptado la invitación de parte de Amexipied para estar con nosotros esta noche. Bueno, buenas noches, doctor Neftalí Rodríguez. Gracias por esa presentación. Es muy generoso y usted sabe que aquí en Bucaramanga, Colombia, tiene su hermano y su amigo. Para mí es un orgullo poder acompañarlos en esta temática de la neuropatía diabética como una de las complicaciones de órgano blanco que es por el pobre control metabólico de la enfermedad. Nuevamente gracias a la Sociedad Mexicana de Pie Diabético y a la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético por darme esta distinción de poder compartir algunos conocimientos que tengo sobre neuropatía diabética. Yo quiero iniciar hablándoles un poquito de la epidemiología, de lo que pasa en el mundo. Y estos son datos de la Federación Mundial de Diabetes, pues mi institución es full membership de la IDF, y estos son datos que hemos recopilado de ellos. Tuvimos la oportunidad de estar en Busan 2019, en Corea del Sur, y allí tenemos algunos datos que nos han entregado. Y podemos decir que en el mundo cada 10 segundos, 2 personas estarán desarrollando esta enfermedad metabólica que produce tanta mortalidad. Y tanta mortalidad que se llega casi a 5 millones de seres humanos que mueren por año en el mundo por diabetes, por compromisos cardiovasculares y compromisos vasculares y neuropáticos e infección. Cada año 7 millones de personas desarrollan esta enfermedad. Cada 10 segundos una persona muere por compromisos cardiometabólicos por esta enfermedad. Cada 30 segundos una extremidad inferior o parte de esta es amputada como consecuencia. Yo no sé si a esta miserable enfermedad prevenible y que los países del mundo no hacen nada en cuanto a la prevención. Yo quiero mostrarle este mapamundi desde 1985 que nos empezó a entregar la IDF, datos sobre la prevalencia de la diabetes, sobre esta gran pandemia global del siglo XXI. Yo quiero mostrarles cómo en 1985 la industrialización de los alimentos, la McDonaldización de la alimentación y la focalización de la alimentación facilitó que 10 años después tuviéramos 135 millones con un incremento de 100 millones durante 10 años,
Para el 2000, 177 millones, para el 2013, 382 millones, para el 2015, 415 millones, 2017, 425 millones, para el 2019, 463 millones nos entregan en Busal IDF como prevalencia entre los 20 a los 79 años, y aterrador, las cifras para el 2030, 578 millones, y para el 2045, 700 millones de pacientes diabéticos que van a producir mortalidad, y que hoy esos 5 millones de pacientes que mueren por año por enfermedad diabética, por sus complicaciones cardiometabólicas y complicaciones neurovasculares, pues nos hace pensar que estamos atrasados en la intervención y en la prevención, porque no hay una política pública de prevención de estas complicaciones. Y yo les decía que México, nuestro país hermano querido, donde hemos encontrado un calor fraternal, la prevalencia para el 2019 es alrededor del 11.1%, porque México hace parte de Norteamérica. Para el 2030 va a tener una prevalencia de 12.3% y para el 2045 del 13%. Y ni decir algo para América Latina, en la cual para el 2019 tenemos un 8.3%, pero para el 2045 vamos a tener 9.6%. Y si revisamos lo que pasa en el Western Pacífico, en la India, en los Emiratos Árabes, pues no estamos haciendo absolutamente nada, porque en esos países la industrialización, los cambios de hábitos nutricionales, pues ha facilitado esta gran pandemia de enfermedad que va a producir mucha mortalidad. Diabetes como pandemia. Entonces, el ser humano gastó millones de años en tener bipedestación, y escasamente desde 1985 a nuestra fecha, pues esta obesidad, producto como un factor ambiental que está desarrollando hoy, asociado a la herencia y a los malos hábitos nutricionales, al sedentarismo, al urbanismo, al estrés, al tabaquismo, al alcoholismo, a todo lo que ustedes quieran, pues está desarrollando entonces hoy en día esto, una sociedad enferma, una sociedad permisiva de padres a hijos por los malos hábitos nutricionales que le estamos apalancando a nuestros hijos. Y qué no decir de las bebidas azucaradas que las hemos reemplazado, nuestros hábitos nutricionales, por el consumo de bebidas ricas en azúcares, que pues saben muy bien, pero hacen mucho daño al paciente. Y esto es lo que vemos en todas las plazoletas, esta industrialización de los alimentos, pero que también nos han entregado los países desarrollados a América Latina y a muchas partes del mundo. Pues esto, yo pienso que después de Hiroshima y Nagasaki, el haber creado la motocicleta y haber evitado que nuestra población campesina siguiese trabajando en los campos y se desplazara a pie, y hoy lo hacen en bicicleta, en moto, pues ha facilitado, no tanto la bicicleta, pero sí la moto ha facilitado el incremento del peso, que sumado a la herencia, pues el desarrollo de la gran pandemia global del siglo XXI. Esto para decirles cómo, en la medida en que el individuo va teniendo más edad, y vamos a hacer un corte aquí en 60 años, pues ustedes ven que la prevalencia a 60 años está casi del 20%, entre el 18 y el 20%. Y nosotros siempre pensábamos que la prevalencia de la diabetes y la incidencia iniciaba a los 45 años. Resulta que cada vez vemos que más pacientes jóvenes inician con esta enfermedad entre los 25 y los 30 años, producto de la obesidad. Y qué no decir de los pacientes niños, que hace unos 8 o 10 años era una herejía pensar que los pacientes diabéticos, que los niños obesos eran diabéticos tipo 2. Pues siempre hemos pensado que la diabetes del niño era eminentemente diabética tipo 1 por un proceso inmunológico que producía depresión de la célula beta pancreática. Pues bien, hoy están los Estados Unidos y muchos países del mundo llenos de niños diabéticos tipo 2 obesos. Y eso es muy triste porque la morbilidad y la mortalidad en ellos va a ser terrible. Pero cuando ocupamos la edad de 60 años, tanto para hombres como para mujeres, esa prevalencia puede llegar al 20%. O sea que todos los seres humanos como yo, que llegamos a 60 años, ya nos jubilamos, pues si no nos cuidamos,
si volvemos sedentarios, si nos dejamos crecer la barriga, seguramente vamos a ser diabéticos por todo el mecanismo de resistencia a la insulina que implica esto. Cuando estamos frente al paciente, entonces, debemos preguntarle, antes de curar a alguien, preguntarle si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron, y eso lo decía Hipócrates. Porque si no le preguntamos eso a nuestro paciente y creemos que la intervención terapéutica debe ir por un lado, el paciente por otro, la familia por otro, la entidad por otro, pues nunca vamos a hacer un control metabólico estricto de esta enfermedad que produce tanta mortalidad y que esos órganos de locomoción, que son bestiales a veces, porque no hay dolientes del órgano de locomoción, o si los hay, no son los suficientes para parar esta gran pandemia de amputaciones que hay, pues entonces tenemos que empezar a generar conciencia y por eso felicitaciones, doctor Neftalí Rodríguez como presidente de la Sociedad Mexicana, doctor Fermín Martínez de Jesús, porque se viene haciendo educación médica continuada y por eso entonces no podemos vender calzados y sandalias una vez que amputamos las extremidades, porque son órganos vitales para la función del individuo. Afortunadamente, en algunos países del mundo, en Colombia ya tenemos por lo menos este monumento a los órganos de locomoción y seguramente en todos los pueblos debería existir estos monumentos para que la gente voltee a mirar lo que le puede pasar. Nadie toma conciencia del problema hasta que lo tiene, hasta que está en la inminencia de una amputación. Entonces ahora sí vamos a empezar a entrar en temáticas y vamos a hablar sobre la fisiopatología de la úlcera neurovascular. Existe una enfermedad catastrófica que es la enfermedad diabética, que tiene una historia natural antes de la enfermedad y una historia natural después del diagnóstico, que produce disminución de la movilidad articular, que produce neuropatía sensitiva motora y autonómica, que produce alteraciones microvasculares y macrovasculares y que asociada a la hipertensión, a la lipemia, al tabaquismo, pues va a generar entonces una cantidad de patologías que las vamos a ver hoy, que son fundamentales que el médico de atención primaria, cualquiera que sea la especialidad, pues entienda que el órgano de locomoción hay que preservarlo y tenerlo pegado al cuerpo. Esta disminución de la movilidad articular como un desastre en la prevención, porque la neuropatía sensitiva motora y autonómica produce alteraciones de la biomecánica y de la movilidad articular, que va a producir el problema ortopédico más terrible y es encontrar una osteoartropatía de Charcot, que es también prevenible. Esta neuropatía sensitiva motora y autonómica produce reducción de la percepción dolorosa, con aumento de las presiones por las alteraciones de la biomecánica del pie, con formación de lomas, y que estos elomas, en la medida que pasa el tiempo y que está haciéndole presión a una estructura ósea por el mecanismo de vectores de presión y cizallamiento, van a producir una hemorragia, van a producir una ulceración, una infección, que al penetrar a planos profundos seguramente va a empezar a hacer un ataque agudo neuropático y mixto asociado a infección y al componente micro y macrovascular, y que seguramente va a terminar perdiendo la extremidad si no se toman conductas y medidas importantes en la intervención terapéutica global del paciente diabético. Pues bien, las alteraciones microvasculares producen cortocircuitos, producen shunt arteriovenosos y eso produce disminución de la nutrición tisular. El paciente diabético hace disfunción endotelial, hace pérdida de ese gas que nos favorece ante fenómenos obstructivos por placas de colesterol. Y entonces esa disfunción endotelial va a traer, en la medida en que existan segmentos arteriales obstruidos con placas de colesterol, pues va a producir entonces una isquemia. Y que si el médico de atención, al ver un pie y no lo evalúa desde los componentes vasculares, neuropáticos y de su biomecánica, pues la decisión más fácil es decir, hay que entonces amputarlo, porque la infección muchas veces es la que define la amputación y no el componente vascular que debería definir la amputación. Entonces, para decirles a ustedes que la neuropatía ocupa dentro del contexto del pie diabético prácticamente entre el 80 al 90% de estas complicaciones a nivel del órgano de locomoción, la vasculopatía, las lesiones y las infecciones y las alteraciones de la biomecánica, pues van a definir entonces el ataque agudo
que va a ser mixto neuropático, edematoso, infeccioso o vascular, y que define entonces aquí importante poder clasificar este órgano de locomoción para hacerle un seguimiento y pronóstico. Pues bien, la neuropatía diabética como anormalidad metabólica que causa alteraciones funcionales y estructurales, tenemos que empezar a pensar que hay un defecto metabólico primario producto de la hiperglucemia sostenida en el tiempo que produce estrés oxidativo, un defecto metabólico secundario que tiene que ver con el incremento de la vía del sorbitol y galactitol, y lo vamos a mencionar muchas veces, que esto produce glicación de proteínas, que produce disminución del óxido nítrico, que produce activación de la proteína quinasa C, que produce elementos de glicación avanzada y que produce elementos inflamatorios como el factor de necrosis tumoral kappa beta. Un defecto funcional primario que tiene que ver con disminución de la velocidad de conducción del nervio, y finalmente un defecto estructural que tiene que ver con la pérdida de la fibra nerviosa, y de eso vamos a hablar. Pues bien, la fisiopatología del daño neurológico, ustedes ven aquí que hay una hiperglucemia. Esa hiperglucemia incrementa la resistencia vascular endoneural, que produce patologías capilares y otros mecanismos inmunológicos genéticos. Este incremento de la resistencia vascular endoneural va a producir hipoxia endoneural, y por otro lado va a disminuir el flujo sanguíneo del nervio. Esta hipoxia endoneural, asociada al incremento de la glucosilación no enzimática y a disminución del transporte axonal, va a producir una disminución de la síntesis de mielina. Por otro lado, va a producir una atrofia axonal y va a producir una disminución de la velocidad del nervio, que, asociado a la disminución del transporte axonal y a velocidad de la conducción del nervio, va a producir una disminución de la bomba sodio-potasio ATPasa a nivel del nervio. Y por otro lado, el incremento de la glucosa y de la fructosa en el nervio, por el incremento del sorbitol y galactitol y la disminución del mioxitol en el nervio, pues van entonces a seguir produciendo disminución de la bomba sodio-potasio ATPasa con toda la lesión neurológica a nivel del paciente, como una complicación muy puntual a nivel del órgano de locomoción, como la neuropatía sensitiva motora y autonómica. Yo tengo que hacerle un homenaje a Andrew Bolton, hoy presidente de la IDF, de la Federación Mundial de Diabetes, junto con Ziegler. Yo pienso que son uno de los dos personajes, y Dandona, que han aportado al conocimiento científico de la neuropatía diabética con todos los estudios que han hecho, y eso es fundamental. Alguna vez hace unos 20 años, en una de las reuniones de la IDF, tuve la oportunidad de compartir con Andrew Bolton, y ahí andamos con él de vez en cuando. Cuando hablamos de la clasificación del nervio, es fundamental mirar la parte morfológica de la fibra. Y dentro de la parte morfológica están las fibras mielínicas, están las fibras amielínicas. Dentro de la parte funcional están las fibras sensitivas o aferentes, las fibras motoras o aferentes, y dentro de, según la velocidad y conducción y el tamaño del nervio, tenemos las fibras A, las fibras B y las fibras C. Y estas fibras A se dividen en fibras alfa, en fibras beta, en fibras gamma y en fibras delta. Y la importancia de estas fibras va a radicar que cuando nosotros hacemos un ejercicio semiológico en la evaluación neurológica, yo debo ir pensando en qué daño del nervio y en qué fibra se va dañando, en la medida en que voy encontrando una serie de sintomatologías a nivel del órgano de locomoción. Esta fibra B, que es simpática, y una fibra C, que es desmielinizada. Pues bien, referente a el diámetro de acuerdo a las micras, la fibra alfa tiene 33 a 22 micras, la beta de 8 a 13, la gamma de 4 a 8, la delta de 1 a 4, las fibras simpáticas menores a 3, y la fibra C, que es la primera que se daña, va desde 0.2 a 2. Y eso es una importancia grandísima, porque vamos evidenciando primero el tamaño de la fibra y lo que le va pasando a través de la historia de la evolución por una enfermedad que metabólicamente no está controlado con valor de hemoglobina 1C, ojalá por debajo de 6.5%. El incremento de la hemoglobina 1C
por encima de 1%, y eso nos lo enseñó Luca PDS 35, 1% por encima del 6.5%, incrementa el 14% de probabilidad de mortalidad cardiovascular, incrementa el 14% para infarto agudo de miocardio y el 37% para complicaciones del ojo, del riñón y del nervio periférico. Pero si yo no subo, yo permito que mi paciente no suba 1%, sino 2%, llegue a 8.5%, pues duplico el riesgo. Y al duplicar el riesgo de mortalidad estamos hablando casi de el 28% para mortalidad global, el 28% para infarto, el 42% para complicaciones vasculares periféricas y el 74% para complicaciones del ojo, del riñón y del nervio. Y esa es la importancia. Referente a la velocidad, entonces la fibra alfa tiene una alta velocidad en milisegundos de 70 a 120, la fibra beta de 40 a 70, la fibra gamma de 15 a 40, la fibra delta de 5 a 15 y la fibra C de 0 a 2 milisegundos. ¿Y qué función tiene cada fibra? Pues la fibra alfa tiene un efecto motor, una función motora a nivel del músculo, la fibra beta, tacto fino y presión, la fibra gamma, uso muscular, la fibra delta, frío, calor, dolor agudo, y la fibra C, tacto grueso, picor, dolor y crónico, y se relaciona con neuropatía autonómica cardiovascular, autonómica digestiva para el paciente con disfunción eréctil y vesical. Eso es fundamental, empezar a entender el compromiso neurológico del paciente diabético. Si yo no tengo claro esto, pues evaluar al paciente diabético desde el TSS, del score de síntomas totales, y yo les voy a hablar hoy sobre el score de síntomas totales y el NDS modificado, el test de neuropatía diabética, porque no de otra forma yo podría evaluar al paciente diabético, que no nos cueste absolutamente nada. Eso es fundamental. Claro, si queremos hacer estudios mucho más importantes para mirar qué nervio es el que está dañado, pues la electromiografía sería extraordinaria o los potenciales evocados. Pero los médicos de atención primaria no tienen por qué estar pensando en electromiografías, teniendo las herramientas del TSS y el NDS modificado. Y yo les voy a enseñar cómo semiológicamente, utilizando estas herramientas, yo puedo ir evidenciando a través de lo que le está pasando al órgano de locomoción, a través de su expresión sintomatológica, de la fibra C desmielinizada, que produce alteraciones de la desnervación de la glándula sebácea sudorípara y el folículo piloso y el músculo erector del pelo, hasta la lesión motora a nivel del músculo, donde ya tenemos atrofia muscular, donde podemos tener acortamiento de tendones, de músculos, y podemos tener caídas en el paciente por todo el proceso de la sarcopenia que puede pasar y la mortalidad que pueda tener el individuo. Yo quiero mostrarles eso, la interpretación del daño del nervio utilizando el TS y el NDS modificado. Y ustedes ven aquí como la fibra C corta es desmielinizada y tiene un efecto autonómico. La fibra C larga, que también es finamente desmielinizada. La fibra alfa, que es finamente mielinizada. La fibra beta, que es ya mielinizada. Y la fibra alfa, que es mielínica, mielinizada. Y este es el compromiso del nervio. En la medida en que estas fibras van al asta posterior, del asta posterior suben a la corteza cerebral, reconocen a través del estímulo que estamos dando, viaja nuevamente y regresa al órgano que estamos estimulando, pues en la medida en que pasa el tiempo y esta vía, el sorbitol y galactitol, ha producido toda la lesión y la desmielinización del nervio, el individuo comienza a presentar sintomatologías que a través del TS, el score de síntomas totales que debe estar en la historia clínica de nuestros pacientes, el tipo de dolor, la intensidad del dolor y la frecuencia del dolor. Y esto ya está validado. Lo mismo el NDS modificado a través de las cinco herramientas que tenemos para evaluar si el individuo tiene una neuropatía leve, moderada o severa, pues entonces nos hacemos a una aproximación de lo que le está pasando al órgano de locomoción y que tenemos que cambiar entonces la historia de ese órgano que puede estar ulcerado o no ulcerado, pero está enfermo, y tenemos entonces que prevenir una ulceración
para que no haga un evento vascular, para que no haga un evento neuropático infeccioso asociado a edema y al componente vascular como ataque agudo, que debe ser una urgencia quirúrgica. No podemos seguir pensando que en las urgencias de nuestros hospitales los pacientes duren con un ataque agudo, mixto, 3, 4, 5, 10, un mes, hasta que se necrosa totalmente por los procesos inflamatorios y termine amputado el órgano de locomoción. Yo no les voy a hablar ahorita de esto aquí abajo, porque les voy a enseñar semiológicamente más adelante a través del TSS y el MS modificado lo que le va pasando al individuo en la medida en que se va dañando el nervio periférico. Pues bien, este nervio periférico tiene arterias, arterias intrínsecas, arteriolas extrínsecas, vénulas del perineuro, tiene un perineuro, un endoneuro, un exoneuro, en la cual a través de la disfunción endotelial, ya sabemos que esa disfunción endotelial va a producir disminución de la perfusión del nervio y por sí sola va entonces a producir una lesión que muchas veces es irreversible en la medida en que le lleguemos tarde a la intervención terapéutica y que no hayamos tenido un control metabólico. Y aquí es fundamental hablar sobre la variabilidad glucémica. En la medida en que el individuo, una vez que se diagnostica, tiene un control estricto metabólico, la probabilidad de que llegue a la neuropatía diabética sensitiva motora es, no decir casi nula, pero es menor al individuo que ha hecho una serie de variabilidades glucémicas postprandiales y en ayunas, y que esto va entonces a producir complicaciones macro y microvasculares. Esto para decirles cómo está todo el fascículo del nervio, el nervio periférico, con su epineuro, con su perineuro y con su endoneuro, y que los fascículos son un conjunto de estructuras de fibras nerviosas que tienen una estructura de mielina y que esta estructura de mielina se va a ver afectada por trastornos vasculares, por trastornos metabólicos, por trastornos inflamatorios, que allá voy a hablarles en este momento. Pues bien, existen dos mecanismos para producir el daño del nervio: la lipotoxicidad y la glucotoxicidad. El individuo hace expresiones glucémicas postprandiales y también hace excursiones lipémicas postprandiales que produce estrés oxidativo, que produce disminución del óxido nítrico, que produce radicales libres de oxígeno, que produce lesión de la estructura de Schwann, que este estrés oxidativo produce daño a nivel de la mitocondria del nervio, que ese incremento de la glucosa produce estrés oxidativo y que esto va a generar, a producir una degeneración axonal y una apoptosis neuronal que muchas veces no la podemos revertir, porque si yo no diagnostico a través del TSS o el NDS modificado, si yo no quito la media y el calzado de mi paciente diabético, si yo sigo haciendo consultas de 15 minutos, ¿cómo evalúo un órgano blanco comprometido desde el punto de vista neurológico, vascular y de las alteraciones de la biomecánica? Pues bien, entonces esta fotografía electrónica nos puede evidenciar cómo en la medida en que pasa el tiempo y la vía del sorbitol y galactitol y el proceso inflamatorio que va presentando por disminución de la nutrición a través del aporte de oxígeno, a través del nervio, a través de la circulación de esas arteriolas periendoneurales, pues va a producir entonces toda la desmielinización del nervio y seguramente aquí ya hay una decorticación, una desconexión de la corteza del órgano de locomoción y este individuo va caminando por encima hasta de llamas de candela y no siente cuando el individuo se quema, o va caminando y se fractura y tampoco, porque esa es una de las complicaciones de la neuropatía sensitiva motora y autonómica, la osteoartropatía de Charcot, por desensibilización del paciente, que más adelante voy a hablar de eso. Pues bien, la progresión fisiopatológica de la neuropatía diabética comienza con una hiperglucemia crónica que conduce a complicaciones microvasculares y a daños en los nervios periféricos y autonómicos, daños mediados por estrés oxidativo en las neuronas que rodean las células gliales, disminución de la función y perfusión sanguínea del nervio y daño del nervio que puede ser permanente y no se regresa. El individuo, en la medida en que comienza a hacer hiperglucemia, comienza a expresar manifestaciones clínicas del TSS,
y es importante poderle preguntar si tiene un pie entumecido, si tiene ardor, si tiene parestesia, si tiene pérdidas de la sensación, si es un dolor intratable, si tiene alodinia, porque eso es fundamental. Cambios bioquímicos que se van presentando, como ese incremento plasmático de marcadores inflamatorios, como la PCR, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la elevación del factor transformante beta, la fosfolipasa, la lipoproteína fosfolipasa 2 o la proteína quimiotáctica del monocito 1. Vías metabólicas alteradas como la vía de los polioles, producción y glicación avanzada, activación alterada de la ATPasa, sobreactivación de la poli-ADP ribosa polimerasa y activación de la COX-2. La hiperglucemia prolongada induce una cascada inflamatoria que afecta a las estructuras de la neurona. Asociado a esto, la glicación de proteínas de mielina altera su antigenicidad, causando infiltración de monocitos, macrófagos y neutrófilos sanguíneos. La secreción de citoquinas inflamatorias, resultante del daño de la vaina de mielina, activada a las células gliales y produce dolor neuropático. La excitabilidad nerviosa incrementada conduce a edema, a neuroinflamación, que además agrava el daño del nervio debido a la apoptosis inducida por la señalización de la MAP quinasa, y finalmente la hipoxia y la isquemia predisponen a las condiciones inflamatorias a través de la inducción del óxido nítrico sintasa inducible, que va a producir el deterioro del nervio y lo hace entonces que no podamos corregir un problema que pudo haber sido corregible. Y por eso en el estudio Mónica Cora, y quiero decirle a nuestros oyentes que vamos a iniciar un estudio con el doctor Neftalí y nuestros compañeros del posgrado de podiatría en el Colegio de Podiatría de Monterrey, porque Ziegler en el estudio Mónica Cora demostró que los pacientes desde la prediabetes, desde esa prediabetes que está entre 5.7 y hemoglobina A1C a 6.4, que podemos hacer intervención y regresarlos antes de que lleguen a ser diabéticos, esos pacientes ya pueden tener neuropatía a través hasta del 13%. Y entonces aquí, para decirles que hay un punto de no retorno, hay una reversibilidad del daño del nervio y hay una irreversibilidad del daño del nervio. Y el nervio pasa por neuropraxia, neuromnesis y azonamnesis. Hay una alteración, hay un déficit, hay una degeneración, una necrosis del nervio, y aquí ya no hay nada más que hacerle. Entonces, simplemente rogar para que los médicos de atención primaria se capaciten en la evaluación neurológica, pero con conocimiento de causa. Dentro de la evaluación neurológica es fundamental entonces la evaluación de la neuropatía sensitiva motora. Hay que revisar la disminución de la sensibilidad, las deformaciones óseas, esos pies que vienen anómalos, pero si no revisamos, no quitamos medias y zapatos, no podemos determinar si hay un acortamiento de tendones, si hay un buen choque de talón, si hay vectores de presión anómalos, si tiene dedos en garra, en martillo, en mazo, tiene un pie cao, tiene un pie plano. Entonces tenemos que hacer la evaluación, la limitación de la movilidad articular, porque en la medida en que se va desnervando, el músculo también pierde la inervación, y entonces todos esos músculos intrínsecos y extrínsecos que tienen que ver con la movilidad del órgano de locomoción, pues se ven alterados y entonces la biomecánica se pierde. Pues bien, esto es lo que nos encontramos día a día en nuestros consultorios. Así inicia un paciente con una neuropatía sensitiva motora y muchas veces autonómica. Alteraciones de la piel se vuelve apergaminada, descamativa, cuateada, aparecen los celomas productos de las presiones anómalas y de las alteraciones de la biomecánica, de poder disminuir esa almohadilla plantar, que es el primer mecanismo de bombeo venolinfático, y entonces cuando nos llega el paciente nos llega ya con estas lesiones, con ataques agudos mixtos, y tengo que seguir hablando de eso, ataques agudos mixtos, pero que tenemos que evaluar el pie desde el concepto de un criterio de pronóstico y seguimiento a través de hoy, que tenemos una herramienta valiosa que es la clasificación de Shanerian. Esto es lo que vemos en nuestras consultas. Yo quiero mostrarles simplemente, no voy a hablar, sino voy a pasar
diapositivas que en la medida en que uno evalúa al paciente con criterios de conocimiento y hace intervenciones oportunas desde el punto de vista global, y vamos a hablar de eso desde el punto de vista global, uno puede cambiar el curso de una amputación en las cuales en estos pacientes la mayoría ya estaban diagnosticados para amputación, o bien sea porque tenían una infección, o bien sea porque tenían un compromiso vascular que no era tan obstructivo, pero que simplemente porque se puso un dedo negro, la probabilidad de que el médico que llega y evalúe y no tenga el conocimiento, pues termine amputado el paciente. Ustedes ven aquí este caso con osteomielitis, en las cuales hay que hacer resecciones de las cabezas para poder corregir el problema, porque si no, esa cabeza alterada con osteomielitis, el signo de Roca, en la cual utilizando un estilete uno toca, pues seguramente debe a ustedes hacerles pensar, si no tienen una radiografía, que ya tiene una osteomielitis y hay que resecar con conocimiento esa cabeza para evitar problemas. Aquí a este paciente le hicieron una cirugía vascular endovascular, pero salió de la institución y nadie vio que tenía un dedo en salchicha, pues tenía una osteomielitis. ¿Y qué hacemos ahora en esa osteomielitis? Simplemente hacemos una resección, un abordaje quirúrgico, sacamos el fragmento óseo y corregimos el problema para darle la probabilidad de que ese órgano de locomoción que ya está enfermo, metido en un calzado ortopédico, en una plantilla ortopédica, en una ortesis, pueda tener un órgano viable para su futuro. Muchos pacientes nos llegan así y tenemos que tener el conocimiento. La anterior paciente, y ustedes ven que también era una mano diabética, pues programada para amputar la mano. ¿Por qué? Tenemos que ayudarle al paciente a hacer tratamientos oportunos, desviridamientos oportunos, desviridamientos secuenciales, pero clasificarlo. Y esa es la bondad de la clasificación de Sanelian. Muchos pacientes que nos llegan y le damos la oportunidad de mantener un órgano de locomoción y después, analizando su biomecánica, podemos ayudarle al paciente. Pongo esta diapositiva porque si bien existen apósitos que la mayoría no tienen evidencia epidemiológica suficiente, no solucionan problema. El problema lo soluciona es el conocimiento, la habilidad quirúrgica y los procedimientos quirúrgicos necesarios para poder destechar y quitar lo que está necrosado, lo que está infectado, descompartimentar, no mandar el paciente a la casa, sino que esto debemos convertirlo en una urgencia quirúrgica como una apendicectomía, porque a nadie mandan con una apendicitis a la casa para después operarla, hay que hacerlo inmediatamente. Todos estos pacientes en áreas que son muy difíciles, que han sido programados para amputación por el desconocimiento. ¿Qué hemos caminado y qué hemos recorrido? Vea, Wagner, en 1976 se le quedó en la cabeza a todos los médicos de atención y a todos los especialistas una clasificación que solamente mida profundidad y extensión, y que con esos parámetros no podemos hacer nada de un abordaje médico-científico. Armstrong con su clasificación en 1996, Carlos Becker con su clasificación de PEDIS, y finalmente en el 2010 sale nuestro amigo y hermano, el doctor Fermín Martínez de Jesús, compilando el conocimiento a través de la clasificación de Sanelian para hacer el pronóstico y seguimiento a la misma. Y él en este artículo hablaba, en un artículo en México, de la importancia de los programas de prevención en las escuelas de medicina, porque no hablan de prevención, porque no hablan de diabetes, porque de pie diabético se desconoce. Amputan a la gente innecesariamente, él lo decía, y lo siguen amputando. Y yo tengo que hacer siempre en el Congreso Internacional de la Fundación Santanderiana de Diabetes un reconocimiento a los seres maravillosos que aportan a la prevención del órgano de locomoción. Y ahí está el doctor Neftalí Rodríguez, presidente de la Sociedad Mexicana, al doctor Fermín Martínez de Jesús, al doctor ahora se me fue de mi cabeza, que da tanto conocimiento, a la doctora, a la maestra Julita, los tres expresidentes de la Sociedad Mexicana de Pie, brillantes, porque han hecho mucho por
la educación médica continuada. Al doctor José Manuel Ceja, a veces tiene uno de esos lapsus, pero a todos estos seres humanos los queremos mucho porque nos han enseñado mucho. Decirle a ustedes, los mexicanos y América Latina, que la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético integra a todas las especialidades en el abordaje, pronóstico y seguimiento del órgano de locomoción, porque el órgano de locomoción es complejo. El que piense que solamente es hacer una simple curación y ya con eso tiene, pues está muy lejos de una realidad. Aquí están todos los criterios para hacerle seguimiento y evaluar el pronóstico a través de grados de gravedad, a través de factores anatómicos, agravantes y afecciones tisulares. Pero estos factores agravantes como la isquemia, la infección, el edema y la neuropatía hacen que ese pie que está enfermo, ulcerado, defina un ataque agudo mixto, que finalmente es el que define si pierde o no pierde la extremidad. Y va entre 6 a 30, y en la medida en que el individuo se acerca a 30, la probabilidad de perder la extremidad y de muerte del individuo por una respuesta inadecuada sistémica y por una infección, que hoy ya no tenemos un arsenal terapéutico de antibioterapia para muchas veces corregir el problema pluribacteriano o multibacteriano en el pie, es muy difícil. Pues bien, entonces estos criterios son fundamentales para tenerlos en cuenta. Es un checklist que lo podemos puntuar en menos de 1 o 2 minutos, pero la parte de neuropatía es fundamental, porque podemos tener un paciente ulcerado neuropático con un ataque agudo neuropático y que si lo dejamos puede evolucionar a ataques agudos mixtos que muchas veces definen la amputación. Para el caso de este paciente, que lo punteamos, tenía un puntaje de 20 puntos, que amenaza la pérdida de la extremidad del paciente y la probabilidad de terminar muerto el individuo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto es una urgencia quirúrgica, hay que hacer destechamientos, hay que hacer procedimientos quirúrgicos y facilitarle a ellos que puedan terminar cicatrizados y que ese órgano de locomoción siga pegado al cuerpo humano. Y así nos llegan los pacientes. Y una vez que ustedes los intervienen, el cuerpo humano es una maravilla, porque usted quita lo que está dañado, descompartimentiza, quita las estructuras tendinosas o las fascias o los tendones o lo que esté dañado, inmediatamente la respuesta metabólica del individuo cambia absolutamente nada. Y si usted maneja globalmente las variables metabólicas del paciente diabético, la respuesta al mejoramiento de las complicaciones es formidable. New England Journal of Medicine, factores de riesgos independientes asociados a la recurrencia de úlceras. Mire la importancia de este estudio, y ustedes ven el OS radio aquí, y miren cómo la alteración de la percepción vibrátil, la presencia de lesiones preulcerativas, la presencia de enfermedad arterial periférica, la presencia de lesiones preulcerativas, la presencia de úlceras en la parte plantar, la presencia de úlceras plantares en el halus, presencia de osteomielitis, en pacientes depresivos con proteínas C reactivas incrementadas por encima de 15 o hemoglobinas A1C por encima de 7.5, pues van a posibilitar que el individuo tenga una úlcera recurrente y especialmente por neuropatía sensitiva motor y por todas las comorbilidades que no sean corregidas por nosotros los médicos ante nuestros pacientes. Y esto sí es importante. Este es el efecto de un estudio grande de intervención en la reducción del riesgo de formación de úlceras. Y aquí es fundamental estos 5 categorías de intervención, que es la salud integral del pie, que es el manejo, el autocontrol, la educación del paciente, el calzado terapéutico y la cirugía del pie. Y les voy a leer, porque esa fue una traducción minuciosa de lo que había en inglés.
Las 5 categorías de intervención preventiva fueron consultadas por la revisión sistemática en el 2015 frente a la prevención de úlceras, realizada por la International Working Group de IDF. Todos los estudios fueron prospectivos, controlados y retrospectivos, randomizados de cohorte transversal y de casos y control. El tamaño promedio del efecto es expresado en porcentajes de reducción del riesgo de úlceras recurrentes en pie con el grupo de intervención respectivo comparado con el grupo control, el cual recibió tratamiento convencional. Los porcentajes negativos indican un incremento del riesgo de presentar úlceras recurrentes en pie en los grupos de intervención comparados con el grupo control. El tamaño promedio del efecto se expresa como un porcentaje de reducción del riesgo de úlceras recurrentes en pie entre los pacientes que fueron adherentes al tratamiento del estudio comparado que en los que no fueron adherentes al tratamiento. Y ustedes ven aquí este proceso negativo, que es el porcentaje de la intervención terapéutica en estos estudios, que ustedes ven estudios que fueron 4, 2, 9, 7, en un promedio de pacientes entre 53 y 549 para un promedio que está aquí estabulado. Mire cómo la falta de educación de nuestros pacientes facilita la ulceración de los pacientes. Lo mismo entonces que el autocontrol, el automanejo, el empoderamiento que tenemos que darle a nuestros pacientes, pero también entonces el zapato ortopédico adecuado para un pie que no está ulcerado, pero que está enfermo. Miren ustedes esta categorización del riesgo para la ulceración. Y la conclusión, en la categoría de intervención de automanejo, educación del paciente y calzado terapéutico, hubo estudios que evidenciaron incremento del riesgo de generar úlceras recurrentes en pie, probablemente por el mal autocuidado y la falta de instrucciones acerca del objetivo terapéutico. Sin embargo, ese resultado fue variable para el automanejo y el calzado terapéutico, mientras que frente a la educación del paciente por completo tuvo un incremento del riesgo de presentar eventos adversos. Si yo no siento a mi paciente, si yo no lo educo frente a las comorbilidades, sobre las metas que tiene que tener cada variable en el control metabólico, de la hipertensión, del control tiroideo, de las cifras de lípidos, de las cifras glucémicas, de hemoglobina 1C, de la función renal, pues yo no estoy haciendo absolutamente nada y el paciente se va a ulcerar rápidamente. Entonces la evaluación neurológica la hacemos con el NDS, con el test de neuropatía diabética, NDS modificado, en la cual utilizamos los elementos para diagnóstico. Entonces, desde la parte sensitiva utilizamos el monofilamento de Senwestein, en la cual utilizamos 3 puntos. Puede ser el pulpejo del primero, la cabeza del primero y la cabeza del quinto, pero deben ser 3 puntos. Si ustedes lo evalúan a través del monofilamento de Senwestein, pues ustedes pueden entonces evidenciar 0 si percibe 3, 1 si percibe 2, 2 si no percibe nada, sencillo. Algésica a través del tacticón o a través de la rueda dentada. 0 si percibe dolor, si discrimina entre romo y dolor. 1 si no percibe. Térmica, utilizamos el termopen, la cual es de México, su prevalencia. Tal y por el otro lado es un palito y el paciente debe discernir entre si siente frío o no siente frío. 0 si percibe, 1 si no percibe. Vibrátil a través del diapasón de 128 Hz. Ponemos a vibrar el diapasón. Si percibe la vibración, 1, si no percibe, 2. Y por último, los reflejos, especialmente el reflejo aquiliano. Si percutimos el tendón de Aquiles y hay un arco reflejo, si el estímulo va a la asta posterior y sube a la corteza y nuevamente hay la respuesta motora, pues le damos un valor de 0. Si tenemos que hacer un reforzamiento, le damos un valor de 1. Si no hay respuesta al arco reflejo, un valor de 2. Y entonces así podemos definir, en la medida en que el individuo tiene 7 puntos para la pierna derecha, 7 puntos para la pierna izquierda, 14 puntos nos define si el individuo tiene una neuropatía severa. Pero de 0 a 3, el individuo está normal, de 3 a 6, el paciente tiene una neuropatía leve, de 6 a 9, una neuropatía moderada, y de 9 a 14 una neuropatía severa.
pero también tenemos que hacer la evaluación neurológica, el signo de rezo fundamental, la oposición de las manos y la perpendicularidad de los antebrazos con los hombros. Aquí está mal hecha, pero hay que enseñarle que así no se debe hacer. En una niña diabética tipo 1, ustedes ven ya cómo hay una alteración de los tendones flexores a nivel de la mano, pero también hay una alteración del par craneal ocular. Y en un diabético tipo 2, en la cual ya hay un compromiso severo de acortamiento de los músculos y de los tendones flexores. Y también el signo de abanico. Este signo de abanico por la atrofia de músculos interóseos, la imposibilidad de hiperextender los dedos, el dedo grueso con los otros dedos, pues nos permite discernir si tiene ya una lesión. Y finalmente, hace muchos años hacíamos el test de Rieder, la cual utilizamos acetilcolina y Lugol para mirar la expresión de sudor de la glándula sudorípara. La fibra C corta desmielinizada inerva la glándula sebácea y sudorípara, pero inerva también el corazón, inerva la vejiga, inerva el estómago, inerva el pajarito, y eso produce entonces neuropatía autonómica cardiovascular. Y aquí, en la medida en que la glándula sebácea y sudorípara se va desnervando, pues entonces la piel se vuelve apergaminada, descamativa, cuarteada, fisurada, y la expresión de sudor ya no hay en la medida en que la lesión del nervio es importante. Entonces, simplemente a través de un checklist podemos entonces determinar si el paciente tiene una neuropatía leve, moderada o severa. Y ahora sí les voy a explicar esto. Esto es un slide producto de los años de experiencia, pero mire cómo en la medida en que yo voy teniendo lesión de la fibra C desmielinizada y larga desmielinizada o finamente desmielinizada, el paciente comienza a hacer alteraciones sudomotoras, piel seca, fisuras, disrupción de la barrera cutánea, infecciones, pero también produce alteraciones del ritmo cardíaco, también produce alteraciones de la presión sanguínea, de la sudoración, del tracto gastrointestinal y genitourinario. Sigue evolucionando la lesión de la fibra C larga desmielinizada o fibra delta, y entonces hay una pérdida de la percepción cálida. Y aquí aparece entonces la evaluación del TSS. El TSS, el score de síntomas totales. Entonces hay que preguntarle al individuo si tiene un dolor quemante, si es un dolor lancinante, si hay hiperalgesia, si hay alodinia, si es leve, moderado o severo, y eso se extrapola a un puntaje. Y en la medida en que el puntaje se va llegando a tener alrededor de 14.36, pues entonces podemos decir que el nervio se va dañando. Y sigue dañándose la fibra, y entonces viene la percepción fría, y entonces el individuo, en la medida en que esta fibra finamente mielinizada se daña, vamos a tener un dolor mucho más profundo, más penetrante, es más sordo, hay una alteración de la sensibilidad térmica, y para eso entonces el individuo ya no percibe la rueda dentada o el pin trick. Sigue la lesión de la fibra beta, que es mielinizada, y entonces se pierde el tacto, la vibración y la propiocepción, y entonces la utilización del monofilamento y del diapasón ya se hacen evidentes por lesión de la fibra beta y también parte de la fibra alfa. Y finalmente, cuando se daña la fibra alfa, hay una debilidad muscular, hay una atrofia, hay una pérdida de reflejos, incoordinación, ataxia, caídas frecuentes, mareos y vértigos, que es lo que nos debe ir mirando la expresión de la lesión del nervio periférico. Cerca del 59% de los pacientes con síntomas de neuropatía diabética periférica dolorosa no han sido diagnosticados, 60% con ardor severo, 87% con hormigueo severo, 63% con descargas eléctricas, 79 piquetes pulsantes severos y 87 pinchazos severos. TSS, y ustedes lo ven ahí, ese TSS es fundamental para determinar el tipo de dolor, la intensidad del dolor y la frecuencia del dolor. Y el puntaje va de 0 a 14.64, dándole un puntaje a cada valor. En Colombia teníamos el Neuropad, es un parche cargado con cobalto que se ponía en la cabeza del primer artejo, y evidenciamos si había una alteración de la expresión de sudor de la glándula sudorípara por desnervación de la fibra C. En la medida en que el individuo no virara ese color azul a rosado, podíamos decir que ya tenía una lesión de la fibra C, que es bonito hacer un estudio epidemiológico en esto. ¿Qué más le presenta en el individuo diabético con neuropatía sensitiva motora? Esto, la hecatombe, un pie caliente, un pie insensible, un paciente enrojecido, pulsos fuertes, pie edematoso.
en la cual vamos a encontrar a través de la clasificación de Eichenholz o otras clasificaciones, dislocaciones de la articulación, inestabilidad de la articulación, subluxación, microfracturas, fracturas, y esto tiene que ver con estos shunt arteriovenosos y con el factor de necrosis tumoral alfa, la osteoprotegerina y el receptor del factor de necrosis tumoral alfa, que en la medida en que se incremente la osteoclastogénesis a expensas de la osteoblastogénesis de la formación de calcio, se va a fracturar el hueso y se va a comportar como si fuera una osteomielitis. Esta es una fotografía que nos la obsequió el doctor Harrington una vez que lo trajimos a Colombia hace unos 15 años, y para mostrar cómo esta deformación del órgano de locomoción se va presentando en la medida en que va pasando el tiempo. Pero no tenemos las herramientas de diagnóstico. Entonces, si yo encuentro un pie edematoso, caliente, edematizado, si yo no mido el diámetro perimaleolar, si yo no tengo un láser termopen para evidenciar más de 2 grados de temperatura, pues mando al paciente a la casa y seguramente cuando llega al otro día ya está con toda la lesión, que va a ser prácticamente irreversible si no cae en manos de expertos para hacer unas cirugías que son muy complicadas. Algoritmo del manejo. Aquí entonces en el algoritmo del manejo terapéutico del paciente, lo fundamental es los exámenes clínicos, la educación y el autocuidado. Un manejo terapéutico a nivel de la patogenia y un tratamiento sintomático. ¿Qué tenemos que hacer? Un control glucémico estricto de sus comorbilidades para hacer prevención primaria, secundaria. Prevención terciaria, muchas veces el paciente llegamos tarde y hay que amputarlo. Ante una alteración terapéutica patogénica, debemos iniciar con ácido alfa-lipoico, y así hoy en día lo estamos hablando de que la intervención para la neuropatía diabética debe ser por este antioxidante ácido alfa-lipoico, porque tiene unos efectos terapéuticos como antiinflamatorio. Amitriptilina en los pacientes con neuropatía, en los países pobres pues utilizan, yo nunca utilizo amitriptilina, pero tengo que decirles que también tenemos pregabalina, tenemos duloxetina y venlafaxina, que también utilizamos, analgésicos opioides y morfínicos, tiamina, piridoxina y metilcobalamina, que deben ser hoy de recomendación en la medida en que podamos hacer controles y valores de vitamina B en nuestros pacientes. Y les tengo esta perla, CBD, cannabinoides, cannabidol, porque va a ser una de las cosas que nos va a cambiar el curso, los aceites cannabinoides, sin tener la inclusión del tetrahidrocannabinol, porque en las estructuras sinápticas, presinápticas y postsinápticas están los CB1 y CB2, que son los estimuladores o los mitigadores del dolor neuropático. Y de eso se va a hablar a futuro mucho. Terapéutica patogénica, entonces control glucémico y hemoglobina 1C, control de signos de presión arterial, de lípido, de tiroides, de función renal, fundamental. ¿Por qué el ácido alfa-lipoico? Porque el ácido alfa-lipoico actúa sobre mecanismos de oxidorreducción, permite la incorporación de la glucosa a través de la piruvato, de la deshidrogenasa pirúvica, para favorecer la utilización de glucosa a nivel del nervio, y ante mecanismos de oxidorreducción produce protección del nervio contra el estrés oxidativo. Esto es fundamental como tratamiento sintomático. Y ahí está toda la evidencia, el Aladin 1, 2, 3, el Orpel, el Cine, en la cual utilizando entre 600, 1200 y 1800, con una duración de intervención terapéutica que va más de 3 semanas por vía oral o endovenosa, hay una reducción de los síntomas y el déficit motor, hay un aumento de la neuroconducción. En este metaanálisis también demostró, utilizando el TSS, utilizando todos los tipos de dolor, pudo evidenciar la mejoría del paciente diabético. Y en este metaanálisis de los estudios Nathan 2, Ciner, Aladin, pudo demostrar a favor de la intervención con ácido alfa-lipoico, con evidencia científica, de que mejora la conducción eléctrica del nervio. En este estudio que hizo Ziegler, que es el Sidney 2, evaluación estadísticamente significada del mejoramiento del puntaje de TS en los grupos tratados con ácido alfa-lipoico versus placebo durante un periodo de 5 semanas, se pudo demostrar que utilizando 600, 1200, 1800, la disminución de los síntomas y la mejoría de la conducción eléctrica pues fue demostrada en el puntaje del TSS.
Frente a amitriptilina, dosis de 50 a 200, tenemos que tener precauciones por el glaucoma, por la hipotensión ortostática, por las arritmias. Es una recomendación que hay que tener en cuenta. Para pregabalina, todas las guías internacionales recomiendan pregabalina como un agente con niveles de evidencia A. Todas las guías del mundo por el efecto terapéutico de pregabalina. Debemos titular pregabalina y es fundamental. No podemos decir que la pregabalina la vamos a empezar con 150 miligramos. Tenemos que titular en los países que tengamos 25, 50, 75, 100, 150. Tenemos que irlo titulando porque es la primera opción ante los pacientes con polineuropatía diabética dolorosa que no calman con los analgésicos corrientes. En pacientes que tienen trastornos del sueño o ansiedad es fundamental porque induce el sueño, porque mejora la ansiedad del paciente. Tenemos que tener cuidado con la función renal y tenemos que clasificar a nuestros pacientes de acuerdo a la clasificación de CADIGO. Poder determinar si el individuo tiene una clasificación grado 1, 2, 3A, A1, A2 o A3, 3B, A1, A2, A3, grado 4, grado 5, para poder hacer una intervención, así sea de una acetaminofén que vayamos a recomendar. Eso es fundamental. Pregabalina es efectiva para el dolor neuropático en neuropatía periférica dolorosa moderada e intensa. Y aquí está la evidencia científica utilizando estos valores que son valores muy altos, pero que tenemos que, la experiencia a mí me ha dicho que una vez que uno titula entre 75 y 150 miligramos, uno puede tener reducción del dolor neuropático. Y los ajustes que debemos hacer de acuerdo a la función renal de nuestros pacientes. Es fundamental hacer eso. Duloxetina, extraordinaria, utilizar 30, 60 hasta 120. Es un inhibidor de la recaptación de serotonina, primera opción en el tratamiento de la neuropatía diabética dolorosa, en quienes no se puede iniciar pregabalina. Es fundamental, es un antidepresivo que va a mejorar las condiciones de nuestros pacientes. Opioides y morfínicos, tenemos que tenerlos a la mano, oxicodona, tramadol, tapentadol, fundamentales para ayudar al paciente con dolor neuropático. Tenemos que empezar a evidenciar la deficiencia de la vitamina B12, porque eso es fundamental en nuestros pacientes. Prevalencia de vitamina B12 en los pacientes diabéticos tipo 2, en la cual hay deficiencia, y eso es fundamental. Parece, y lo dijo la ADA el año pasado, que metformina bloquea la absorción a nivel del canal de calcio, a nivel del tubo digestivo, del ilion terminal, en cuanto a la absorción del complejo B. Pero adicionalmente a los pacientes diabéticos que le hacen restricción de proteínas de tipo carnes rojas, pues va a tener mucho más deficiencia y tenemos que titular la vitamina B12 para poder hacer intervención. Y aquí hay este estudio. Eso es un paciente no, es un ratón en la cual se le pone streptozotocina para llevarlo a que el paciente sea un ratón hiperglucémico. Y lo que vamos a evidenciar es que la intervención con vitamina B, pues vamos a tener un efecto terapéutico. Vitamina B en el sistema nervioso nos va a servir para mejorar para mejoría de la neuropatía periférica utilizando la escala del TSS, como tiamina, piridoxina y metilcobalamina. Y esto lo evidenció a través del TSS y los tipos de dolor, cómo va mejorando la sintomatología del individuo. Los pacientes presentaron alivio sintomático de su neuropatía independientemente de la causa de la misma. Ustedes ven aquí pacientes diabéticos, pacientes con lesiones del túnel carpiano, idiopáticos y otro tipo, pero la intervención de vitaminas del complejo B utilizando el TSS mejora las condiciones del paciente. Mejoría de todos los síntomas evaluados con TSS a través de los tipos de dolor, y ustedes ven cómo va mejorando en la medida en que hemos evidenciado deficiencia del complejo B y la utilización de complejo B para mejorar el dolor neuropático. La vitamina B12 puede ser más efectivo que la nortriptilina en la disminución del dolor neuropático, y eso ya también está demostrado.
que es mucho más efectiva. Y hoy, lo que yo les decía, los cannabinoides, los CBD, el uso tópico de aceites de cannabidiol para el tratamiento del dolor neuropático, de esto se va a hablar en el futuro. Los autores, en un estudio controlado por placebo de 29 pacientes con neuropatía periférica sintomática, demostraron que la aplicación transdérmica de CBD puede lograr una mejoría significativa de dolor neuropático y otras sensaciones perturbadoras del paciente con neuropatía periférica. Eso ya lo vienen demostrando, la utilización de cannabidiol inhalados para epilepsia, para dolor neuropático, para una cantidad de patologías, que eso va a ser el boom de la medicina a futuro. Ácido alfa-lipoico como tratamiento de elección, pregabalina, duloxetina, opioides, venlafaxina, tiamina, piroxina y metilcobalamina, que son fundamentales. Cilostazol como vasodilatador periférico para aumentar la perfusión a nivel de las arteriolas, a nivel del endoneuro y perineuro, y finalmente el CBD, que va a cambiar en la historia de la intervención terapéutica. Lo que habíamos dicho hoy en la intervención fundamental para mejorar el dolor neuropático, invitarlos a esta ciudad que es bella, que nos la han destruido en esta violencia que hemos tenido, no solamente en Bucaramanga, sino en muchas ciudades del país. Dejemos huella, pero sin pisar a nadie. Un mensaje y una recomendación. Señor presidente de la Asociación Mexicana de PIE, mi hermano y mi amigo, doctor Nestalí Rodríguez, gracias por permitirme compartir un poquito de los conocimientos. Y al doctor Fermín Martínez de Jesús, presidente de ALAPID, lo mismo. Muchas gracias por enriquecernos, por darnos una herramienta para poder hacerle seguimiento a nuestros pacientes. Gracias, mi querido amigo y hermano, doctor Carlos Calderón. Ha sido espectacular escuchar este paseo que nos diste por desde la epidemiología, las causas, la parte que a veces nos cuesta más trabajo, que es la fisiopatología en el entendimiento de la neuropatía, y finalmente el tratamiento, que sigue siendo médico, pero gran parte de ese tratamiento médico es la prevención. Hay aquí algunas preguntas que te haré rápidamente. Sin embargo, antes de esas preguntas voy a proceder a enviarte primero que todo los saludos. Entonces, bueno, están saludándote. Pilar Salazar te envía un fuerte saludo desde Quito, Ecuador, y solamente dice excelente ponencia, en lo cual estoy de acuerdo. Mirta Irazábal te dice buenas noches, saludos desde Argentina. También un poquito más lejos. Por ahí también nos manda un mensaje Sonia Bauer, y te dice saludos desde Río de Janeiro, Brasil, excelente conferencia. Y bueno, pasando un poquito a la parte de las preguntas que me parecen interesantes, por aquí lo primero que envían, el doctor Eduardo Berens desde Guatemala. Dice el doctor Berens desde Guatemala, excelente conferencia y tema, y él me envía un saludo a Latinoamérica. Y la primera pregunta que me parece interesante, porque en realidad no entiendo mucho la dirección de la misma, pero sí el sentido, dice, doctor Carlos, ¿hay alguna evidencia y en qué pacientes con úlcera o con pie diabético la metformina lentífica puede ayudar o puede mejorar la cicatrización? Bueno, metformina es un antidiabético oral que disminuye la producción hepática de glucosa. Y al disminuir la producción hepática de glucosa, uno entendería que de acuerdo a el nivel de hemoglobina 1C que inicia el individuo, haciendo una intervención con biguanidas, uno pudiese llevar al paciente al control metabólico, y ese control metabólico va a ayudar al proceso de cicatrización. Acuérdense que si no tenemos un paciente metabólicamente controlado, los estados inflamatorios de inmunosupresión, pues va a tener que una úlcera no se cicatrice. Una úlcera, si el paciente no está en control metabólico estricto, jamás la vamos a cicatrizar. No es que sirva para ponerle a la úlcera, es que metformina, con los estudios metabólicos, los estudios que apalancan reducción del riesgo cardiovascular, pues tenemos que ponérselo de entrada a todos nuestros pacientes con cambios terapéuticos y actividad física. Y esa es la primera línea de elección. Pero no es que eso cure las úlceras, es que si yo tengo un paciente con cambios terapéuticos, con ejercicio, pero está ulcerado y lo tengo con control metabólico, pues seguramente se va a cicatrizar.
Gracias, Carlos. Otra pregunta muy específica en relación a en qué momento y cuál es la indicación estricta de usar, ya lo dijiste en la ponencia, pero lo quieren recalcar un poquito, de usar amitriptilina para el manejo de la neuropatía diabética. Doctor Neftali, yo personalmente nunca he usado amitriptilina. En estos 32 años del ejercicio médico, así sea Colombia un país pobre, que todavía está en el arsenal terapéutico de las instituciones prestadoras de salud, yo nunca he formulado amitriptilina. ¿Y por qué no? Porque tiene efectos adversos y hay que tener mucho cuidado en un paciente adulto que pueda tener trastornos del electrocardiograma, de procesos de arritmias, que puede tener procesos visuales, que puede tener procesos de retención vesical. Pues si yo tengo medicamentos que tienen mejor efecto terapéutico, que ya están comprobados, que las guías Neuroalad y todas las guías del mundo les dicen, hombre, ponga ácido alfa-lipoico y sígalo con pregabalina, duloxetina o venlafaxina, pues yo no me voy a regresar en el concepto terapéutico. Yo personalmente nunca lo he usado, no lo recomiendo, le digo, tengo que ponerlo ahí porque en la guía está puesto, porque hay países que no tienen más, tienen amitriptilina, pero de ahí a que tenga un efecto terapéutico, yo personalmente nunca lo prescribo y no le aconsejo a nadie que lo prescriba. Gracias, doctor Calderón. Te leo otros comentarios ya rápidamente. Desde el Perú, la doctora Patricia Aragón, felicidades, doctor Carlos Calderón, magistral ponencia. También otros más, simplemente dice felicidades, excelente ponencia. La doctora, la maestra Julia Hernández, que conoces muy bien, simplemente pone gracias por tanto, doctor Calderón. Un compatriota tuyo desde Colombia dice, orgulloso, patrio, tener tanto conocimiento para compartir, Gabriel Vázquez. Otros amigos desde El Salvador, como siempre, gran ponencia, se le estima mucho. Otro abrazo desde Argentina, otro abrazo desde Nicaragua a mi hermano Carlos, que se ganó un brindis con el mejor ron Nica, dice Enrique Medina. Y bueno, esto es muy interesante porque esta pregunta creo que después de toda la plática que nos has dado y todo ese paseo por estas opciones, me parece interesante. Esta pregunta y seguramente la que sigue, dice, en su experiencia clínica, ¿cuál es el fármaco de primera elección en el dolor neuropático? Mi primer fármaco en primera elección es ácido alfa-lipoico, ácido tióptico, y seguido con pregabalina. Eso es de primera elección. Ok, más que claro. Augusto Sol te da las gracias desde Guatemala. Dice esta pregunta interesante, Edgar Fernando Ortiz te pregunta, ¿qué opinas del uso de algunas larvas? Y no me refiero a la terapia de Magot, supongo, sino más bien al control de la molestia usado en Inglaterra. No sé, yo lo único que en Colombia que hay un médico que utiliza larvas, que las crece a través de la larva de la mosca de la Lucina sericata para el manejo de la úlcera que está necrótica. Entonces, es un bisturí microscópico, pero es costoso también. No todo el mundo lo hace. Hay que tener la mosca de la fruta para producir la larva y después ponerla en la herida bajo unas condiciones que deben ser de asepsia, de antisepsia, pero de resto no sé más, o sea, no sé más que se puede hacer de eso. Perfecto, de Rodrigo Triana, te dice mil gracias, doctor Calderón, por la gran conferencia. Y bueno, en general, creo que de México un montón de felicitaciones que nos llevamos otra hora en mandártelas, entonces solamente te las reitero. La última pregunta me parece muy interesante y esto es simple para cualquiera que no tuvo la oportunidad de analizar junto contigo todo este panorama tan complejo. En 3 puntos, las opciones de tratamiento de la neuropatía. 3 puntos, opciones de tratamiento. Yo quiero que quede muy claro, no debemos, por el afán de llevar al paciente al control metabólico estricto del valor de hemoglobina 1C, si yo reduzco en más de 3 meses, en
en menos de 3 meses el valor de hemoglobina A1C más de 3%, yo puedo inducir dolor neuropático hiperalgésico doloroso. Pero la neuropatía por la vía del sorbitol y galactitol y por todos los factores inflamatorios que vimos, o los factores inflamatorios de alto y bajo grado, pues muchas veces nos llega al paciente con tanto dolor que la intervención, y los estudios nos lo dijeron, el estudio CINE 1, CINE 2, CINE 3, Nathan Orpel, pues hombre, si yo voy a disminuir el dolor, voy a mejorar la conducción eléctrica, pues debo utilizar de primera elección ácido alfa-lipoico, y debo utilizar 600, 1200, 1800. ¿Asociado a qué? A pregabalina. ¿Asociado a qué? A duloxetina. Jamás para el dolor neuropático utilicen antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Porque si yo no miro función renal, un antiinflamatorio mal puesto, ¿verdad? Para quitar un dolor neuropático, habiendo opioides, habiendo tapentadol, habiendo oxicodona, habiendo acetaminofén asociado a ellos, pues vamos a quitar el dolor. Pero si vamos a utilizar estos otros antiinflamatorios, pues vamos a llevar al paciente a falla renal, y eso lo he visto yo muchas veces. Entonces, primera línea de elección, ácido alfa-lipoico, pregabalina y duloxetina. Y opioides al final. Yo ya no utilizo inhibidores de sustancia P, algunas veces utilizo lidocaína, en parches de lidocaína, que eso también tiene un efecto terapéutico en aquel paciente que tiene úlcera, pero que tiene una hiperalgesia, una hiperestesia. Entonces, poniendo un parche de lidocaína sobre el sitio de la úlcera dolorosa, pues vamos a mitigar un poquito el dolor y todo el esquema terapéutico que le podamos llevar. Pero ese paciente hay que tener control de lípidos, control de hipertensión, control glucémica, control de todo lo que tenemos que tenerlo controlado. Perfecto, Carlos. Bueno, el doctor Javier López, desde Guajira, Colombia, te manda un abrazo y una felicitación. Hablando precisamente de lo que estabas comentando ahorita, una pregunta interesante ya de las últimas por cuestiones de tiempo. Cuando utilizas el ácido alfa-lipoico, ¿inicias con titulaciones bajas o de una vez inicias con dosis altas? Depende del dolor neuropático, pero la dosis de impregnación debe ser 1200 y debe ser lejos de las comidas. Debe ser por ahí a las 9 de la tarde y a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. 600 miligramos a las 9 de la mañana y 600 miligramos a las 5 de la tarde, lejos de las comidas, por el efecto terapéutico que tiene para no producir disminución del efecto terapéutico. Bien. Desde Honduras, la doctora Emma Lezama te envía un gran abrazo y una felicitación. También me dice el doctor Enrique Medina, está interesante porque en México alguna vez hicimos algún protocolo al respecto. ¿Qué nos puedes decir sobre el uso de rayos infrarrojos? La terapia se conoce como Anodyne en el tratamiento de la neuropatía. No le puedo decir nada porque nunca la he utilizado, no sé, el que tenga experiencia que nos cuente, pero yo simplemente me baso a la evidencia científica epidemiológica, y la evidencia epidemiológica fue la que mostré. De acuerdo. Pues Carlos, por cuestiones de tiempo, te queremos agradecer a nombre de la Asociación Mexicana de Pie Diabético esta magistral ponencia, este panorama que hoy nos diste en relación a todo lo que podemos y debemos saber en relación al manejo de la neuropatía en nuestros pacientes diabéticos. De todo corazón, desde México, desde un México que te quiere mucho, que siempre te recuerda y que siempre hemos estado en toda la disposición de compartir academia y conocimientos, te mandamos un agradecimiento total y un gran abrazo hasta Colombia, y ojalá, aprovechando esto, que podamos tener la oportunidad de vernos aquí en la Ciudad de México a final del año, si esta pandemia nos lo permite ya por lo menos de una manera híbrida, parcial, en el Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Pie Diabético, programado del 25 al 27 de noviembre, donde vamos a hacer, porque cumple 20 años esta asociación, un gran evento académico donde espero que aceptes formar parte. Gracias a todos por su tiempo, por su paciencia. Es un placer haber compartido nuevamente esta noche con ustedes
a un gran personaje de la medicina, del conocimiento de la diabetes, no nada más en México, en Latinoamérica y en el mundo. Y nos vemos la próxima. Tenemos la próxima semana a Mexipied con la industria, un tema interesante con algunas nuevas opciones terapéuticas para el manejo de pie diabético. Gracias a todos de corazón, un abrazo desde México y muy buenas noches. Buenas noches, Neftalí, gracias.